El 11 de diciembre de 2016, tras un año trabajando en la sombra, lanzamos al mercado nuestra primera startup. Conseguimos captar el foco y la atención de todos los medios nacionales, pero el negocio fracasó. Hoy, 7 años después, muchas leches después y dinero perdido por el camino, quiero contarte las cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a emprender. Además, te explicaré cómo las estoy aplicando hoy en día para tener éxito con mis negocios. La primera cosa que me hubiera gustado saber es: controla tu ego, escucha al mercado. Cuando yo empecé como diseñador tenía el ego grandote, pensaba que esa idea que yo tenía en la cabeza era brutal y que lo iba a romper y que iba a conseguir la siguiente revolución del mercado, y al final, cuando después de estuvimos de un año y medio, un año casi desarrollando prototipos, desarrollando el producto, aquel producto que era perfecto en nuestra cabeza, cuando salió al mercado, el mercado nos demostró que sí, era muy atractivo, que era muy goloso, que captaba mucho la atención, pero que la gente no lo compraba. Así que el primer aprendizaje es: la idea que tú tienes en la cabeza seguramente es una gran idea para ti, pero no tiene por qué serlo para el mercado. Así que cuanto antes empieza a escuchar al mercado, empieza a poner tu idea en el mercado y ver si eso que en tu cabeza es tan perfecto y tan grandioso y tan increíble lo es para el mercado, que al final es el que te va a pagar, porque lo que tú opines no importa una mierda. Bajada de humildad que me hubiera gustado saber. Tu ego, contrólalo mucho, porque como emprendedor siempre te va a estar ahí jugando una mala pasada. La segunda cosa es: tu idea no importa una mierda. Como decía antes, lo único que importa es el product market fit. Nuestra primera startup era una mochila que, como te he dicho antes, captaba mucho la atención de la gente. Todo el mundo nos decía: ¡guau, qué idea más buena! Hacíamos reciclando retales de lona de camiones. El producto estaba muy bien diseñado, era muy bonito, estaba muy bien fabricado, tenía una durabilidad increíble. De hecho, yo todavía tengo el primer prototipo que hicimos, que lo hicimos en aquel 11 de diciembre de 2016, y lo he llevado un montón con ordenador, cargado a tope para viajes, para todo, y sigue estando intacto. Se nota que tiene vida, pero sigue valiendo. Es decir, era muy buen producto, pero como lo fabricábamos en España y nosotros desconocíamos por completo cuáles eran los costes de la mano de obra española, desconocíamos por completo cómo se fabricaba, y esto lo aprendimos después, nos dimos cuenta de que el material era muy bueno, pero también era muy difícil de manejar. Entonces, para los artesanos era muy complejo fabricar este producto, con lo cual el coste de fabricación era muy alto, con lo cual luego descubrimos otra cosa que no teníamos ni idea, y era que cuando tú vas a vender en retail, vas a venderle a una tienda multimarca, esta se lleva un margen que básicamente lo que hace es el precio que tú tienes, el precio que tú le das a esa tienda, ella lo va a multiplicar entre 2 y 2,5, y ese va a ser el PVP al cual él lo va a vender en la tienda. Con lo cual, para que ellos tengan ese gran margen, tú tenías que reducir mucho tu coste. Para reducir mucho tu precio de venta, al final, con un coste tan alto, los márgenes eran ridículos. No había product market fit, teníamos que vender el producto a un precio por el que la gente no estaba dispuesta a pagar, y hubo un motivo aquí, y es importante, por el cual a nosotros y a mí particularmente me costó tanto cerrar este negocio, y era: captábamos mucho la atención. Conseguimos salir, como te decía, la revista Esquire, en El Mundo, en todo tipo de programas de televisión de Madrid, programas de televisión de Aragón, programas de televisión nacional, periódicos de todo tipo, aceleradores de startups siempre nos cogían en todos los sitios, captábamos la atención de inversores, aunque no llegó a haber inversores, pero captábamos la atención de mucha gente. Todo el mundo veía que nos decía que la idea era muy buena, que el producto era rompedor, etcétera, pero ostras, no era un motivo suficiente o no cubría una necesidad de las personas suficientemente importante como para que ellos estuvieran dispuestos a pagar ese precio, con lo cual no servía de nada todas esas opiniones. Y a mí, con mi ego, me costó mucho darme cuenta de eso. Pensaba que, ostras, pues si todo el mundo ve que esta idea es tan buena y yo también lo veo, la culpa, la responsabilidad es mía, de nadie más, voy a seguir metiendo esfuerzo, voy a intentar cambiar cosas, voy a intentar probar estrategias nuevas hasta que consiga que esto pete. Y no petaba porque el producto inicial estaba mal concebido. No habíamos pensado en qué necesidad tiene el mercado, cómo podemos cubrirla. Algo tan básico que luego he aprendido en todos mis negocios, pero en aquel momento no lo hicimos así, con lo cual nunca hubo product market fit y tardé quizás demasiados años en cerrar. Estoy seguro de que si lo hubiera cerrado antes me hubiera ahorrado mucho dinero, hubiera podido acelerar mucho antes con otros negocios, que luego me he dado cuenta de que he sido capaz de escalarlos mucho más rápido, pero bueno, de todo se aprende. Y de ahí viene el tercer aprendizaje: fracasa rápido. Filosofía MVP, mínimo producto viable a toda costa. Como dice mi mentor Juan Carlos, primero balas y luego cañonazos. Esto es algo que yo a día de hoy lo hago en todos mis negocios. Para que te hagas la idea, como te decía, mi primera startup, un año y medio trabajando en la sombra hasta que sale al mercado el primer producto. Con Estudio Iber, por supuesto, yo ya lo venía trabajando desde entonces nunca ha habido como un lanzamiento como tal. Pero con tu cerebro al desnudo, 3 semanas para lanzar el producto al mercado. Cuando Osma me contactó, se lo dije muy claro: MVP, todo MVP. Ahora que acabamos de lanzar la mentoría, igual, MVP, el menor tiempo posible, porque quizás para nosotros es una gran idea, hemos hecho estudio de mercado, creemos que todo encaja, pero luego nos equivocamos. Entonces, equivocémonos cuanto antes y cuanto más barato, mejor, para poder o bien desechar la idea o bien ver si hay que cambiarla por completo o hacer lo que sea necesario, pero escuchando al mercado. 3 semanas lanzamos tu cerebro al desnudo. Teníamos el branding, que luego se cambió porque no funcionaba, ¿no? Pero teníamos todo lo suficiente, lo lanzamos al mercado, vimos si había interés y a partir de ahí hemos ido construyendo, y no tiene nada que ver seguramente
a la idea que teníamos Osman y yo al inicio de lo que es hoy, seguro, porque lo hemos hecho todo con filosofía MVP, escuchando al mercado, haciendo encuestas, preguntándoles de todo, llamando a la gente por teléfono, a nuestros potenciales clientes para entenderlos, lanzando, viendo, y así es como hemos ido construyendo lo que el mercado nos demandaba y no al contrario, lo que nosotros queríamos imponer al mercado. Siguiente aprendizaje: no te dejes llevar por motivaciones externas. Es muy goloso la fama, los medios, el mundo startup, emprendedores, es muy goloso este mundo. Cuando empiezas a emprender, todos, y yo lo reconozco y a día de hoy, siempre lo hacemos por una gran parte, es el ego de demostrar que somos capaces de escalar un negocio, el ego de demostrar que somos capaces de ganar dinero, de hacer algo rompedor, etcétera. Siempre está ahí. Si solo lo haces por motivaciones externas, la vas a acabar cagando. A mí me pasó con mi primera startup, como te decía, Flip and Flip. Conseguimos todas esas motivaciones externas que cualquier emprendedor habría soñado. Conseguimos, excepto la de la facturación, que es una gran importante, pero conseguimos la fama, conseguimos aparecer en medios, conseguimos ser atractivos para mucha gente, nuestras mochilas las llevan influencers, tuvimos colaboraciones para que saliera el producto en películas, de todo, pero no estaba alineado con nuestra motivación interna, que es, ostras, ¿qué queremos hacer en el mundo? Por supuesto, tampoco nos daba dinero, con lo cual todo eso me di cuenta de que no servía absolutamente de nada. Hoy he conseguido enamorarme del proceso en todos los negocios que tengo. En Estudio Iber me enamoro del proceso, que es que yo lo único que quiero es coger a clientes y poder demostrarles que con la experiencia que tenemos en el diseño estratégico vamos a ser capaces de solucionar sus problemas a tal nivel que el impacto que va a tener nuestro servicio en su negocio va a ser súper rentable, que lo que nos paguen va a ser ridículo para la rentabilidad que va a tener contratarnos. Y me enamoro de ese proceso de coger cada cliente y decir, a este cliente le vamos a dar lo mejor que le podemos dar, vamos a demostrarle cómo esto va a ser súper rentable, y todo lo demás me da igual, o sea, ya no pienso en que cada vez que hago algo sea porque dirá la gente, por salir en medios. No, todas esas motivaciones externas, por supuesto, te empujan un poco, pero no es lo que me enamora ahora. En tu cerebro el desnudo igual. Por supuesto tenemos metas, todos los negocios tienen que tenerlas, pero no hago las cosas pensando en a ver si este vídeo lo ven 200.000 personas, no hacemos las cosas pensando a ver si ahora cuando esta mentoría entran aquí millones de personas, no, porque de hecho lo podríamos haber hecho. Ahora hemos lanzado la mentoría en fase beta con solo 30 personas porque queremos hacer las cosas poco a poco y aportar mucho valor e ir poco a poco, y podríamos no haberlo hecho. No es lo más inteligente a nivel económico, pero sí que lo es mirando a largo plazo, y ese mirar a largo plazo a nosotros nos lleva a pensar, vale, ¿cómo podemos a esta gente, a cada una de estas personas que les vendemos algo, que contratan cualquier cosa de nuestros productos o servicios, cambiarles la vida, cambiarles el cerebro de verdad, cambiarles estructural y funcionalmente el cerebro para que ellos noten un gran impacto en su vida? Y nos enamoramos de ese proceso como locos. ¿Qué pasa? Que como consecuencia de todo eso, y esto es lo mágico, y yo no lo veía cuando empecé, es cuando acaban llegando los resultados económicos, los resultados de fama, los resultados de todo. Pero no lo puedes hacer buscando eso, porque si lo haces buscando eso, el proceso se queda muchas veces vacío y entonces no estás aportando el valor suficiente, y como no estás aportando el valor suficiente, la pescadilla que se muerde la cola, no acabas consiguiendo esas motivaciones externas que buscas. Así que enamórate del proceso. Siguiente aprendizaje que he aprendido con los años. Parece fácil, pero a mí me ha costado mucho y sigue costando. Analízate. Ahora, siguiente aprendizaje, y este para mí es la clave de todos, es aprende a vender. Aprende a vender cuanto antes. Yo siempre lo he dicho desde que lo conseguí aprender, es algo que creo que se debería enseñar en la escuela desde niños. Creo que es una de las habilidades, junto con la gestión de tu propio cerebro y cuidar tu cuerpo y saber manejarlo, y también finanzas básicas, creo que son las habilidades más importantes de base que puede tener un ser humano. Gestión de personas, gestión de su propio cerebro, ejercicio, finanzas básicas y aprender a vender. Si aprendes a vender, puedes hacer lo que quieras en la vida. Y vender no solo es que trabajes como un comercial, no nos quedamos ahí, no limitemos tanto el cerco, no, es mucho más. Es venderte a ti mismo cuando estás haciendo una entrevista de trabajo, es venderte a ti mismo cuando estás en negociación con alguien, cuando estás ligando, cuando estás conociendo a alguien, cuando estás ante cualquier ámbito. Entonces para mí es fundamental, y yo la cagué porque cuando empecé a emprender yo había trabajado en una empresa en la que el fundador era un comercial innato, de estos que nacen con esa habilidad, y yo pensaba hasta ese momento que esto era cosa de que o nacías con esa habilidad o ya estaba, ¿no? Yo veía que esta gente lo que tenía yo no lo iba a poder alcanzar nunca, pero con el tiempo me di cuenta de que sí, hay vendedores innatos y hay gente que tiene este don y esta habilidad, pero que también hay mucha gente que se puede aprender con método. Y empecé a leer, empecé a investigar, empecé a formarme sobre todo lo que era tema de ventas, y ostras, me daba cuenta de que todo lo que no me había funcionado con mi producto de Flip and Flip porque no había product market fit, cuando luego aplicaba todos esos aprendizajes en Estudio Iber, que era el siguiente negocio que yo tenía, decía, ostras, que es que funciona, que es que yo pensaba que no sabía vender y sé mucho más de lo que creo. Y entonces eso me hizo motivarme para aprender más y más y más, hasta que llega un punto de que hoy en Tu Cerebro al Desnudo, por ejemplo, yo soy el que lidera toda la estrategia de negocio, desarrollo de negocio y ventas, hasta tal punto que hemos conseguido hacer un lanzamiento de la mentoría Cerebro Injodible y agotar las plazas en solo 20 minutos, algo súper loco, con una conversión del 90% de las personas que había en la masterclass del directo acabaron comprando, ¿no? Entonces, ostras, todo esto me demuestra que se puede aprender, y si tú todavía sigues teniendo esa creencia limitante que yo tenía de que no eres bueno para vender y nunca vas a poder aprenderlo,
ejemplo, quiero que esto te sirva para abrir los ojos como yo los abrí, porque cuando lo haces, acabas formándote y te das cuenta de que nadie va a vender tu negocio mejor que tú. Flip and flip, contraté comerciales externos, contraté comerciales internos, me asocié con gente que tuviera la habilidad de vender, probé de todo, vendedores muy buenos que tenían 20 años de experiencia, vendedores que empezaban, probé todas las fórmulas y nadie vendía mi producto mejor que yo. Aún un producto con bajo product market fit que no funcionaba, nadie lo vendía mejor que cuando yo me iba a mercadillos, me recorría tiendas por ahí por toda España para venderles el producto, nadie vendía más que yo. Y es porque al final es tu negocio y nadie va a dar el callo como lo des tú. Así que aprenda a vender, es la habilidad más grande que puedes tener para montar un negocio, hazlo cuanto antes. La penúltima que quiero decirte es: construye una audiencia, y esto es algo que yo he aprendido con Tu Cerebro al Desnudo. Llevamos 1 año y medio picando piedra, es mucho trabajo, es mucho sacrificio, lo sé, y de hecho este es el motivo por el que no todo el mundo va a ser capaz de construir una audiencia. Ese es el filtro. 1 año y medio generando podcast cada semana, generando una newsletter cada día desde hace 480 días. Hemos construido una audiencia que no es muy grande, pero es súper fiel. 50.000 personas, 40.000 que escuchan el podcast cada mes, 3.000 personas que leen La Cerebrina cada día. Pero eso nos da un valor de que esa gente tiene una confianza en nosotros brutal. Ha probado productos, ha probado el valor que ofrecemos y saben que les podemos ayudar. Entonces se genera una conexión y un vínculo increíble, de manera que, primero, tienes feedback constante de lo que esa gente necesita, porque tienes la capacidad de preguntarles, y esto como negocio es una información brutal. No dependes de algoritmos, no dependes de nadie por el medio y puedes preguntarles. Increíble la información que recabas de ahí, y con lo cual vas a ser capaz de sacar productos y servicios mucho más certeros. Pero es que lo segundo es que cuando lanzas algo, esa barrera de la confianza ya no la tienes que barrer, ya está barrida. Entonces es mucho más fácil vender, y esto es algo que yo hasta ahora no había percibido el valor que tenía, y desde luego si volviera a empezar a emprender hace 7 años hubiera empezado desde ya a construir una audiencia, porque sé que eso, además, si ahora un negocio fracasa, esa audiencia le puedes cambiar por completo el negocio y seguir generando negocio gracias a ella. Así que el valor que tiene es brutal, es un activo, te va a acompañar toda tu vida y que te va a permitir generar negocios siempre y cuando satisfagan sus necesidades. Y ahora sí, el penúltimo consejo que quiero dar, que me hubiera gustado dar a mi yo del pasado, es: conoce tu propio cerebro, el tuyo y el de los demás. Conoce cómo funciona el cerebro humano. Es brutal. Todas las decisiones que toma un comprador, todas las decisiones que toma un usuario cuando entra en un producto digital, siempre están basadas en la base del cerebro humano. Todo pasa por el cerebro humano. Si eres capaz de conocer cómo funciona y eres capaz de conocer cuáles son las necesidades más básicas del ser humano, eres capaz de conocer cuáles son las necesidades específicas de ese público al que te diriges, eres capaz de conocer cuáles son los deseos, cuáles son sus sueños, a dónde aspira, y eres capaz de hacer el match ofreciéndoles un buen producto o servicio de la manera adecuada para también gestionar correctamente esa relación, esa persona, etcétera. Y conocer tú tu propio cerebro, por otro lado, como emprendedor, para en esa famosa montaña rusa del emprendedor ser capaz de mantenerte en calma, de mantenerte a pie, de mantenerte a flote, y no solo eso, sino de motivarte para salir en los peores momentos más fortalecido, de aprender, de formarte y de mantener un estado basal de tu cerebro óptimo para emprender, que es básico porque es el motivo por el que la mayor gente decae. Tienes el camino hecho. Yo, si algo me he dado cuenta en esta vida, es que la diferencia entre los miles y seguramente cientos de miles de niños que intentan ser futbolistas de pequeños y los que lo consiguen, muchas veces no está en la habilidad. Llega un momento en el que hay muchos con grandes habilidades para emprender. Yo lo he visto a mi alrededor, en mi pueblo, gente con habilidades mucho mayores que otras y que no han llegado a nada por esto. Siempre está aquí. Esa es la diferencia entre el deportista que llega a la élite, entre el empresario que llega a la élite, entre el cocinero que llega a la élite, el escritor que llega a la élite, el científico que llega a la élite, el médico que llega a la élite. Siempre está aquí, siempre está aquí. Entonces conoce tu propio cerebro y aprende a gestionarlo. Te va a dar una ventaja indiscutible en la vida. Y la última, que esta es una de las grandes creencias que yo he tenido que barrer, yo personalmente, ha sido: el dinero no se hace con sudor, se hace con impacto. Es algo que yo tengo grabado en mi móvil como una notificación que suena cada día. Así es como he ido trabajando el barrer esta creencia. Yo la tenía sentada porque siempre pensaba, incluso en aquella primera startup en la que no había product market fit, que con trabajo duro, yo siempre he pensado que no soy el más inteligente de la clase, lo he visto, pero sí quizás el más trabajador, y siempre he confiado mucho en que esa virtud de que si yo era capaz de trabajar muchísimo más que los demás, iba a llegar más lejos, hasta que llegó un punto en el que me di cuenta de que, ostras, lo estaba haciendo y los resultados no llegaban, y empecé a dudar de esa creencia. Es cuando empecé a investigar en los fundamentos de esa creencia, a ir atrás, a trabajarlos para cambiarla, y me di cuenta de que eso no siempre es así. Por supuesto tienes que trabajar duro, no te estoy diciendo que no lo hagas. Si no trabajas duro por tus sueños no vas a conseguir nada, eso es así, pero hay que trabajar inteligentemente, y el dinero no se hace con sudor, no se hace a base de sudor, si no habría mucha gente trabajando en la obra que serían multimillonarios, porque están ahí trabajando 10, 12, 15 horas y no se hacen millonarios. El dinero se hace con impacto. Si eres capaz de impactar a un gran número de personas, de mayor magnitud sea ese impacto, más dinero vas a hacer. Y esto es algo que a mí me ha costado mucho, porque sí, te lo dicen y tú lo ves y dices, es obvio, pero una cosa es eso y otra cosa es asumir esa creencia y tenerla bien internalizada. Así que estos son los aprendizajes que me hubiera gustado saber cuando empecé a emprender. Seguramente hay muchos más, pero estos son los más importantes. Esto me ha permitido a día de hoy liderar mi negocio Estudio Iber con un pequeño equipo
equipo al cual hacemos cosas de gran impacto, y vender proyectos de 20.000 euros de ticket, muchos de ellos, para mí antes hubiera sido impensable pensar que iba a ser capaz de vender proyectos de ese ticket. En tu cerebro al desnudo, liderar toda la estrategia de negocio, de desarrollo de negocio y conseguir, como te decía, conversiones del 90% del lanzamiento de nuestra mentoría, que se agoten en 20 minutos, o sea, datos muy locos que yo años atrás no me hubiera creído si me los hubieran dicho, y todo ha sido aplicando esta serie de aprendizajes que, ojo, me ha costado 7 años, me ha costado mucho sudor, muchas lágrimas y me ha costado también mucho dinero, por qué no decirlo, me ha rascado pero bien el bolsillo. Así que espero que a ti te ahorre alguna leche y nos vemos pronto.